El mundo está dividido en dos, el reino de Dios y el reino de Satanás. No hay una posición intermedia. No se puede ser indiferente, no se puede ser imparcial. O perteneces a un reino o perteneces a otro. Aquellos que creen que, pueden tener una relación con Dios según sus propios criterios. Aquellos que dicen, yo amo a Dios a mi manera, yo tengo una relación particular, personal con Dios, Él sabe que yo lo amo. Todas estas personas que piensan así están equivocadas. No es así. El pueblo de Israel tenía una relación como esa. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 10, versículo 2. Puedo decir que esto en su favor. Hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante. No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. Nadie puede agradar a Dios según su propio parecer, según su propio criterio. Porque, nuestros criterios provienen de la carne y los que están en la carne, dice, no pueden agradar a Dios. La carne es la naturaleza pecaminosa que traemos. En Romanos 8:7 el apóstol escribe, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca. No hay manera de agradar a Dios porque somos pecadores. Dios estableció la única forma, el único camino para llegar a Él, que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Nadie puede venir al Padre sino por mí. No hay otra manera, no es por buenas obras, no es por llevar una vida más o menos moral, no es por ir a una iglesia, asistir a cultos, no es por leer la Biblia, por orar de vez en cuando. No hay manera. Solamente por medio de Jesucristo, reconociendo que su sacrificio fue necesario para mí, porque soy un pecador, arrepintiéndome de mis pecados, entregándome por completo al Señor Jesús. Esa es la manera. Se trata de fe verdadera, fe profunda, no una simple simpatía. Una fe que significa entregar completamente la vida al Señor. Y la fe no es cosa de tibios. El Señor dejó bien claro que o sos de Él o sos en contra de Él. No se puede estar en el medio. Él dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No creas que seguir a Jesús es, simpatizar con sus ideas, con sus palabras. El Señor Jesús dejó claro que el mundo está dividido en dos y que está dividido en dos justamente por Él. Él dijo en Mateo 10:34, no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos serán los miembros de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Seguir al Señor Jesús es invertir tu vida en Él. Seguir al Señor Jesús tiene su costo, un costo muy alto, y también seguir al Señor Jesús implica el rechazo de muchos. ¿Sos un verdadero seguidor de Jesús o sos un seguidor de Satanás? No hay término medio. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Los que están con Dios o los que están con el maligno. La Biblia utiliza la figura de la luz y las tinieblas, y verdaderamente esa figura es muy clara, muy significativa. El que está en luz puede ver, el que está en tinieblas está ciego. Las tinieblas en el plano espiritual implican la ignorancia, el pecado, la maldad, lo oculto, mientras que la luz implica la santidad, la verdad, la revelación. Dice Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y el Señor Jesús dijo claramente, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la verdad, y los que siguen al Señor Jesús andan en la luz y en la verdad. Por otro lado, los que están en tinieblas son amantes de la maldad, aunque no lo crean, aunque no lo sepan. Dice la Escritura que Satanás los engaña, Satanás nubla su entendimiento. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Él tiene todo un sistema armado, muy organizado, para que las personas no escuchen el evangelio o lo rechacen. El sistema del mundo tiene ese propósito. Satanás hace que las personas estén ocupando sus pensamientos en las cosas que parecen importantes, pero que en realidad son pasajeras. Todo lo que las personas anhelan, desean, todas las cosas que preocupan a las personas, son completamente pasajeras. Y la Escritura dice que esas cosas son las que ofrecen el mundo. Dice el apóstol, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y lo cegó con este sistema del mundo, con cosas que parecen verdaderamente importantes, urgentes, la política, la economía, el trabajo, el arte, el entretenimiento, los placeres de la vida. Todas estas cosas son las que ofrece el mundo para que las personas se mantengan ciegas a la verdad espiritual, para que estén ciegas al Evangelio. Dice el apóstol Juan, en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Escritura es tajante. O sos del Padre, sos de Dios, o estás en el mundo. Y el mundo está bajo el maligno. Fíjate que el apóstol habla de amor, es una cuestión de amor. Las personas aman al mundo y rechazan hacer la voluntad de Dios. Y aman al mundo porque aman vivir en tinieblas.
Satanás se encarga de eso. Pero no podemos creer que las personas son víctimas inocentes de Satanás. Satanás se encarga de engañarlas, se encarga de seducirlas, pero ellas aman el mundo y rechazan el Evangelio. Es una cuestión de amor. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 3:18, el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Te repito, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Te das cuenta que es una cuestión de amor? Aman las tinieblas, aman vivir de esa manera y aborrecen, rechazan la luz. La luz que es el Evangelio, la luz que es Jesucristo. Ellos quieren seguir viviendo según los criterios del mundo, según lo que Satanás les ofrece por medio del mundo, y rechazan, aborrecen la luz. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el Señor Jesús vino a la tierra. Los judíos que estaban esperando al Mesías, todas las profecías apuntaban a la llegada del Mesías, y cuando el Mesías llegó, ellos lo rechazaron y lo llegaron a matar. La luz había venido al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y algunos habían llegado al extremo de decir que Jesucristo estaba poseído por Belcebú, por Satanás, y que las obras que veían que él hacía, los milagros que él hacía, eran precisamente por Belcebú. En Marcos 3:22 leemos: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Habían llegado hasta ese extremo de incredulidad. Sus corazones estaban tan endurecidos que veían los milagros maravillosos que el Señor realizaba. Y en vez de comprender lo que era evidente, que venían de Dios, no, ellos decían que eran satánicos. Amaban más las tinieblas que la luz y se negaban a la luz, rechazaban la luz. Y algunos pedían señal del cielo, como si todos los milagros que el Señor había hecho no fueran significativos. Sanado enfermos, echado fuera demonios, detener tormentas. Bueno, todas esas cosas no eran suficientes para que ellos creyeran. ¿Por qué? Porque amaban las tinieblas y rechazaban la luz. Es por eso que el Señor Jesús les hace una muy seria advertencia, que es justamente lo que vamos a analizar hoy. Vamos a leer el pasaje de Lucas 11, 33 al 36. Y dice así: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Dice el Señor: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud,
sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Estas mismas palabras o parecidas, el Señor las había pronunciado en otra ocasión, hablándole a sus discípulos en el Sermón del Monte, en ese sermón tan famoso. El Señor en esa ocasión dijo así, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes iluminan el mundo con sus buenas obras, con sus palabras, con el Evangelio y con sus acciones. La gente ve en ustedes la diferencia. Ustedes son distintos en un mundo de tinieblas que rechazan a Dios y quieren hacer su propia voluntad. Al verlos a ustedes que son diferentes, van a ver luz. Van a ver la diferencia y de esa manera van a poder glorificar al Padre que está en los cielos. Los discípulos son la luz del mundo, dice. Pero en esta ocasión el Señor Jesús no estaba hablando a los discípulos, sino le estaba hablando a una multitud que lo estaba rechazando. El Señor había dicho de esa multitud que eran malos, una generación, la generación de hombres, de personas que lo vieron venir. Esa generación, dice el Señor Jesús, era una generación mala y perversa. Esa generación de la cual algunos decían que Jesús era un endemoniado, una persona satánica, y otros que habían visto los milagros, pero sin embargo seguían pidiendo alguna señal del cielo para creer. El Señor les dijo que esas cosas que ellos decían eran verdaderamente ridículas, sin sentido, porque Él era la luz del mundo que había venido a alumbrar a las personas, a todo hombre, dice. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le recibió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él era la luz y no había venido a esconderse. Sería ridículo encender una lámpara y, como dice el Señor, ponerla debajo de un almud, debajo de una canasta. ¿Quién hace eso? ¿Quién enciende una luz para esconderla? Para ponerla en lo oculto. No tiene sentido. La luz se enciende para ponerla en el lugar más alto, en el candelero, para que alumbre a todos los que entran a la casa. Una luz encendida oculta no tiene ningún valor. Y el Señor Jesús no vino, como la luz del mundo, a ocultarse. Él resplandeció de una manera clara a todos los hombres. Él hacía milagros delante de todos. Milagros que eran evidentemente sobrenaturales, evidentemente divinos. Sin embargo, ellos no lo aceptaban. La reina de Saba, dice el Señor Jesús, tuvo una luz mucho menor que la que tuvieron ellas, porque la reina de Saba creyó en Dios al oír a Salomón. Y los ninivitas se arrepintieron de sus pecados por oír a Jonás. Ahora, allí estaba el verdadero Hijo de Dios, el Mesías prometido, que les hablaba el Evangelio, que Él era el Evangelio, Él era la buena noticia, que Él había venido a traer. Y ellos lo rechazaban. Zacarías,
el padre de Juan el Bautista, había dicho del Señor Jesús en profecía, en Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde la aurora, desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Pero ellos veían las obras del Señor, escuchaban sus palabras, palabras que nunca antes ningún hombre había pronunciado, y endurecían sus corazones. La luz estaba alumbrando, pero ellos se negaban a verla, la ocultaban. Y dice el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. La luz estaba resplandeciendo. Jesucristo es la luz. Y allí estaba, brillando en todo su esplendor, como nunca antes. Pero ellos no la veían. Entonces, el problema no estaba en la luz. El problema estaba en sus ojos. El problema estaba en su falta de visión. Y el Señor Jesús les dice, cuando un ojo está en buenas condiciones, cuando un ojo está sano, cuando un ojo está bueno, entonces todo su cuerpo sabe qué hacer, todo su cuerpo está bajo la luz. Cuando una persona ve con claridad, sus pies pueden ver dónde pisan, hacia dónde se dirigen. Si hay un charco, la persona salta al charco. Sus manos están bien dirigidas. La persona sabe qué agarrar y qué no agarrar, porque todo su cuerpo está bajo la luz. Ahora, cuando el ojo está malo, cuando la persona está ciega, bueno, sus pies van a pisar lo que no deben. Sus manos van a agarrar lo que no, o van a tratar de agarrar y no van a poder, porque todo su cuerpo está bajo tinieblas. Y dice el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Es muy claro el simbolismo. Cuando dice tu ojo es bueno, la palabra bueno también se puede traducir como simple, como generoso. Y cuando habla de tu ojo maligno, quiere decir malvado, lleno de pecado. Entonces, cuando vos ves con claridad, cuando la luz resplandece delante tuyo y la ves, todo tu cuerpo está bajo esa luz. Los judíos tenían la luz delante suyo, pero sus ojos eran malignos. La luz resplandecía, pero ellos estaban llenos de maldad. Amaban más las tinieblas que la luz y rechazaron la luz. De esa generación solo unos pocos recibieron la luz. Y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice? Aquellos que tenían el ojo maligno, todo su cuerpo estaba en tinieblas. Pero los que recibieron la luz, todo su cuerpo estaba bajo la luz. Ellos recibieron el perdón de pecados, recibieron la paz con Dios, el gozo inefable, la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras que aquellos que se negaron a recibir la luz permanecían completamente en tinieblas. Por eso el Señor
hace una muy dura advertencia y les dice, mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Hasta ese momento el Señor se dirigía a todos en general, pero ahora el Señor le habla a cada uno en particular. Dice, mira pues quiere decir, presta mucha atención en esto que te estoy diciendo. Esto es muy serio. Mira pues. Ten mucho cuidado con esto. Examinate. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Esta palabra era para toda esa generación mala, pero también es para cada uno de nosotros. Es muy pertinente tener claro que estamos verdaderamente en la luz. Porque los judíos creían equivocadamente que estaban en la luz. Ellos creían que por ser israelitas, que por ser descendientes de Abraham, que por obedecer la ley, ellos eran luz. Pero el Señor Jesús les dijo que ellos eran tan pecadores como el resto. El apóstol Pablo a los Romanos escribió lo siguiente, Romanos 2:17, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Te das cuenta? Ellos creían que eran mejor que los demás, que eran luz y eran igual que el resto. Por eso el Señor dice, cuidado con lo que vos creés, cuidado con esa fe que tenés, que esa luz que vos creés tener no sean en realidad tinieblas. El Señor Jesús le dijo a todos esos maestros de la ley, a todos esos grandes religiosos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Cuidado, mira pues, dice el Señor, cuidado con lo que crees, cuidado con eso que vos crees que es luz y en realidad son tinieblas. Debes examinar tu fe. Cuidado con creer que por ser evangélico estás en la fe. Cuidado con creer porque sos pastor, tenés luz. La mayoría de aquellos que se llaman pastores están en tinieblas. Enseñan cosas de hombres, sabiduría humana, ciegos que guían a otros ciegos, y si el ciego guía a un ciego, caen los dos en el hoyo. Cuidado, examina tu fe, no sea que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Yo estoy hablando desde Punta Alta, y acá muchísimos pastores son ciegos, guías de ciegos, en Bahía Blanca. Muchísimos pastores son ciegos, guías de ciegos. Cuidado, que la luz que crees tener no sean tinieblas. Examina tu fe a la luz de la Escritura, no a la luz de la sabiduría humana, de lo que enseñan otros hombres. La única fuente de sabiduría es la Escritura. Si vos enseñás otra cosa, estás enseñando tinieblas. Examinate, examina tus frutos. Examiná si tenés verdadero amor por Dios y por el prójimo. Examiná tu fe. Examiná si has tenido un cambio verdadero, profundo, radical, si verdaderamente sos otra criatura. ¿Hay en vos los frutos del Espíritu?
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Examina tu fe, porque tal vez tu ojo esté enfermo y no lo sepas. Tal vez vos estés en una iglesia donde todavía hay tinieblas, donde en lugar de enseñarte la Escritura te enseñan cosas que parecen espirituales, pero que no son la voluntad de Dios. Eso es lo que ocurría a los judíos. Ellos creían hacer la voluntad de Dios, pero en realidad estaban haciendo la voluntad de hombres. Examinate. Los judíos creían que no tenían de qué arrepentirse. Creían que Dios los aprobaba, pero estaban en tinieblas. Cuidado con la confianza que tenés en vos mismo. Cuidado con creer que no sos tan mala persona. Cuidado con creer que no tenés nada de qué arrepentirte, que sos lo suficientemente bueno para que Dios se agrade de vos. Cuidado, que la luz que haya en vos no sea tinieblas. El Señor no vino a buscar a justos, vino a buscar a pecadores. Y si vos crees que sos justo, cuidado. Así que dice el Señor, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra en su resplandor. Si tu ojo es bueno, si la luz de Cristo ha resplandecido y la has visto, si te has arrepentido de tus pecados, si has entregado por completo tu vida al Señor y sos un seguidor de Él, entonces no tenés parte alguna con las tinieblas. No hay estado intermedio, no hay una posición imparcial. O estás en la luz o estás en las tinieblas. El Señor dice, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna con las tinieblas. No teniendo parte alguna con las tinieblas. Tenés que examinarte. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz, todos aquellos que hemos creído en Él. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos en tinieblas. Por eso tenés que examinarte. El apóstol Juan escribió lo siguiente. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El Señor es muy claro y muy serio al decir, cuidado que la luz que hay en vos no sean tinieblas. La palabra de Dios deja bien claro que los hijos de Dios amamos la Escritura, amamos la Biblia, buscamos la voluntad de Dios en la palabra y buscamos también con todo nuestro corazón cumplir la voluntad de Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia. La palabra de Dios es la guía. En el Salmo 119:18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Es la Biblia, es la palabra de Dios la lumbrera de tu camino? ¿O estás siguiendo tus propios criterios,
o siguiendo a otros hombres. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los cristianos ya no andamos en tinieblas, no tenemos parte con las tinieblas. Buscamos hacer la voluntad de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Nosotros somos hijos de luz, andamos en luz. Dice el apóstol Pablo, porque en otros tiempos erais tinieblas, Efesios 5:8, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y a los tesalonicenses escribió 1 Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amamos la luz. El mundo aborrece la luz. El mundo ama las tinieblas. Los hijos de luz amamos a Dios, amamos su palabra. Así que no hay comunión en la luz y en las tinieblas. Si nosotros tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con las tinieblas. El mundo está dividido en dos y no hay posición intermedia. Y mientras estemos en este mundo de tinieblas, los hijos de Dios alumbran. Porque en este mundo de tinieblas nosotros somos hijos de luz. Y mientras estemos acá debemos llevar esa luz a otros. En Hechos 26, 18, el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo su misión, que es la misión de cada cristiano. Dice, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor Jesús está haciendo una muy seria advertencia. No se puede estar en el medio. No existe el cristiano tibio. En Apocalipsis dice que a los tibios el Señor los vomita. O sos de la luz o sos de las tinieblas. Por eso debes examinar tu fe profundamente. Debes examinar tu vida, tu conducta a la luz de tu fe. No sea, dice el Señor Jesús, cuidado con que eso que vos crees que es luz sean tinieblas en realidad. Y el Señor dice, los que están en tinieblas están en condenación. Que Dios te bendiga.